Estimados compañeros del Partido Popular, esta es una moción que ustedes traen aquí porque el Partido Popular la está presentando en todas las instituciones autonómicas y locales de nuestro país. Pero créanme, me ha producido tanta conmoción leer el contenido de la moción, no lo que usted ha dicho ahora, no lo que usted ha dicho ahora, el contenido de la moción que se me subió la tensión, y yo no sé, en fin, me dice persona de cierta edad, como dice el portavoz de Coalición Canaria, con cierto retintín que no me gusta nada, pero en fin. Vamos a ver. La democracia no es compatible con un discurso impregnado de mentiras, de medias verdades, de principio a fin. Ni es compatible tampoco con que los actores políticos pretendan que la historia empieza cada vez en el momento en que ellos deciden que les conviene que empiece. De tal forma que se convierten en los dueños del olvido. Esto no puede funcionar así. Por mucho que algunos actores políticos tengan un respaldo mediático desproporcionado, que por cierto no lo tienen porque sean simpáticos, sino porque representan lo que representan. He vivido muchos años en la oposición, representando un partido muy grande, y sé hasta dónde llegaba la capacidad de expresarse uno en la oposición, incluso siendo primera fuerza política del ayuntamiento. Y veo ahora partidos que están en la oposición con una potencia de fuego mediático que a mí me asombra. Y la pregunta que me hago es, ¿y a cambio de qué? ¿O por qué? ¿O cuál es la razón? Miren, José María Aznar dictaba al año 700 indultos. Al año. El presidente del gobierno actual ha dictado en los 3 primeros años 70 indultos. Estos son datos. Datos. Si usted me los quiere contestar, me los contrasta. José María Aznar, en los años que estuvo desde el 96 a 2004 presidiendo el gobierno, dictó 5.944 indultos, muchos más que los que dictó Felipe González desde el año 1982 a 1996. Usted está hablando en esta moción, el Partido Popular, usted tiene aquí una tarea un poco dura de presentar, que se están corrigiendo las sentencias judiciales. Se entiende que a través de los indultos. Los indultos son una prerrogativa del gobierno, de la cual cualquier gobierno podrá usar razonablemente, podrá abusar, y si abusa, pues puede debilitar la autoridad del Poder Judicial. Pero estos son los datos, los que yo les estoy dando. De la misma forma que es un dato que en el año 98-99, que José María Aznar no tenía la mayoría suficiente, autorizó el acercamiento a España de 304 miembros de ETA que vivían en el exterior, exiliados, escapados, prófugos, muchos de los cuales estaban contaminados porque habían perpetrado delitos de sangre, y en una época en la que ETA seguía matando constantemente. Estos son datos, y son datos que José María Aznar en aquella época mandó a negociar con ETA, nada menos que al secretario de Estado de Seguridad, el señor Martí Fluxá, y al secretario de la presidencia del gobierno, secretario general de la presidencia del gobierno, y a su gran asesor, Arriola, a negociar con ETA, en una época en la que ETA mataba indiscriminadamente, despiadadamente. ¿Sabe por qué? Porque hay una parte de la derecha española que cree que España es siempre y solo lo que ellos dicen o lo que a ellos les conviene que sea. El otro día no contestó el líder de su partido en el Senado una pregunta clave, que es, ¿qué España prefiere? ¿La del año 2017 o la actual en el tema de las relaciones con Cataluña? Ustedes hablan de las encuestas aquí selectivamente, pero no hablan de que en estos momentos tanto en la sociedad catalana como en el ámbito de la sociedad española, el problema catalán, que fue muy grave, pero no fue un golpe de Estado, estaba sobre ascuas. Estos son los datos de las encuestas. Como también dicen las encuestas, que el Partido Popular no va a poder gobernar si no es con el apoyo de la extrema derecha. No le dan los números, ni por un lado ni por otro. Si llegan, es con el apoyo de la extrema derecha. La pregunta no es hasta dónde está Pedro Sánchez dispuesto a mantenerse en el gobierno, que repite espartanamente el Partido Popular, sus editoriales, sus diputados todos los días, sino hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Popular para tumbar un gobierno legítimo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta boicotear en Europa los esfuerzos del gobierno de España para afrontar con fondos comunitarios y que Europa diera un paso de gigante durante la crisis?
a hacer lo que hizo José María Aznar cuando hablaba de que los esfuerzos de Felipe González para que se aprobaran por fin los fondos estructurales y de cohesión era ir de pedigüeños por Europa, a debilitar la imagen del gobierno de España en Europa, porque el gobierno de España nombra con acierto o desacierto a algún exministro miembro del Tribunal Constitucional. ¿Usted sabe quién era Carlos Lemes, presidente del Consejo General del Poder Judicial hasta ahora? ¿Qué puestos ha desempeñado? 3 direcciones generales, con todos los ministros de Justicia del gobierno del Partido Popular. Presidente del Consejo General del Poder Judicial. Esto lo podríamos indicar, llamar con el lenguaje actual del PP, copar las instituciones. Porque es que estos son los datos, no son discutibles. De la misma forma que no es discutible que al inefable Enrique López lo nombraron miembro del Tribunal Constitucional, del que tuvo que dimitir, usted sabe por qué, y ahora es consejero de Justicia de la señora Ayuso. Miren, al país no se le puede envolver en el clima en el que se le está tratando de envolver. Quien gana las elecciones tiene el deber de formar gobierno. Tiene el deber institucional, lo logrará o no. Yo he ganado las elecciones y no he podido formar gobierno, pero el deber de intentarlo, claro que lo tienes. Y una vez formado el gobierno, garantizar la estabilidad del país. ¿A cambio de qué? ¿De pactar con A o con B? ¿O a cambio del fondo de lo que pacte? Y yo le reto a usted ahora y a la dirigencia de su partido a que explique una sola ley de las que se hayan aprobado en estos años que debilite, que altere la estructura de distribución del poder que constituye la España de las autonomías. Porque eso solo lo podría decir el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional y el Consejo del Poder General del Poder Judicial están copados por el Partido Popular inconstitucionalmente. El poder procede del pueblo. Decía la Constitución del Buen Pueblo de Virginia que después de terminado su mandato, los cargos públicos tienen que volver a la condición de civiles, de privados. Y en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional hay una serie de componentes nombrados cuando el Partido Popular tenía mayoría, y es lógico que lo hiciera porque al final el poder procede del pueblo. Pero no es lógico, y es una grave alteración de la Constitución, que sigan bloqueando los cambios y las renovaciones impuestas taxativamente por la Constitución. Tiene que terminar, para señor seguir, Pérez. controlando la mayoría de esos órganos constitucionales, en los que, por cierto, los consejeros o miembros del Tribunal Constitucional, magistrados, nombrados en la época de mayoría de PP, y desde luego legítimamente, actúan inevitablemente formando un pool. Y en cambio muchos de los que ha venido nombrando el Partido Socialista con miembros progresistas han acabado actuando con su criterio, a veces sumando con los magistrados conservadores, a veces con la izquierda, con los magistrados progresistas. Entonces, vamos a poner las cosas en su sitio. O la Cataluña de 2017 o la de ahora. Si los delitos de sedición se rebajan, no obedecerá solo al deseo de Pedro Sánchez de mantenerse en el gobierno, no obedecerá tal vez al deseo de homologarlos a los delitos similares en los Estados europeos para que así los jueces puedan colaborar y remitir a nuestro país a Puigdemont para que sea juzgado, porque yo muchas veces tengo la sensación de que si Puigdemont no existiera, en estos momentos el PP lo inventaba. De la forma que ETA, que ya no existe, y con la que el PP negociaba cuando mataba, está normalmente en el lenguaje de los dirigentes de su partido. ¿Usted sabe por qué cuento yo estas cosas aquí? Porque este es un pleno de la laguna y lo respeto. Y usted ha presentado una moción a la que luego, en su explicación, prácticamente no se ha referido. Ha hecho un discurso sobre los capítulos, los títulos del Código Penal. Y termino. Cuando ha habido serios problemas, incluso con Cataluña, y el Gobierno de España decidió proponer la aplicación del artículo 155 de la Constitución, coacción federal, el Partido Socialista votó a favor. El Partido Socialista votó a favor. Como ha votado a favor cada vez que ha habido en el país situaciones complejas, y no se puso a discutir que Aznar negociara en Suiza y luego la propia dentro de España con Otegi y el mundo Abertzale. No montó un casus belli ni dijo que se iba a romper España. Y en aquella época, Aznar no solo era el presidente del gobierno, necesitaba consolidarse como presidente del gobierno. Y en su derecho estaba, porque el presidente del gobierno no solo tiene la obligación de intentar, si ha ganado las elecciones, gobernar, sino garantizar la estabilidad de las instituciones parlamentarias,
porque no hay nada que más debilita un régimen político, sea autoritario o democrático, que el bloqueo, la inestabilidad o la incapacidad de respuesta a la ciudadanía. Y de esto le podría hablar mucho tiempo, porque he sido, en fin, de pueblo, como usted quiera, profesor de historia de las instituciones políticas, y es de las cosas que se estudiaban. No hay nada que más degrade un sistema político ante la población que el bloqueo y la inestabilidad. Tiene que terminar, señor Pérez. Todos los días. Entonces, yo le propondré a mis compañeros del grupo de gobierno que esta moción la votemos claramente en contra. No puede el Ayuntamiento de La Laguna sumarse a una estrategia política que está logrando, en mi opinión, desestabilizar la democracia española. El fondo del asunto es primero, para contestarle a su intervención. El Consejo General del Poder Judicial no es un órgano de autogobierno del Poder Judicial. Esto está perfectamente establecido en la Constitución española. Es un órgano constitucional que, como todos los órganos constitucionales, tiene su último fundamento en la soberanía popular. Y la soberanía popular está depositada durante los mandatos parlamentarios en las Cortes Generales. No es un órgano de autogobierno. Miren, les voy a contar una cosa que dentro de todo lo serio que es este asunto, España tiene esa dimensión de país cómico y a veces de país trágico, demasiadas veces país trágico. Hay una conversación espectacular del que fuera mano derecha y luego presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, don Ignacio González, con Eduardo Zaplana, entonces ministro del Gobierno de España, y transcrita policialmente en actuaciones judiciales. Y el señor Ignacio González le decía, pero nosotros no tenemos el Ministerio de Justicia, no tenemos todo eso. Vamos a ver, ¿quién es el magistrado que está instruyendo en la Audiencia Nacional, juzgado número 6 de instrucción, el asunto que le concernía? Eduardo Zaplana le dijo el nombre. Pero este señor no es titular de un juzgado de un teniente. Y Zaplana, conocedor de esa demarcación, dijo así, dice, pues a tomar por el culo para un teniente. Y que, textual, y que traigan aquí al señor que lleva ese juzgado ahora y que llevaba en Destinos Dorados, designado por el Partido Popular durante más de 17 años. Juez de enlace en Francia, luego juez de enlace de Inglaterra, que ha jugado, desde que llegó el papel que ha jugado. ¿Presionó o no presionó el señor Carlos Lemes para que desplazaran de los juzgados de la Audiencia Nacional a magistrados como Gómez Bermúdez, como Ruz, porque estaban investigando asuntos que incomodaban al Partido Popular? ¿De eso estamos hablando? ¿O es que la realidad que yo he vivido es una realidad distinta que esta? Vamos a ver. Usted presentó una moción en la que cuestionaba los indultos. Textualmente, la habrán escrito donde la habrán escrito, poniendo que eso significaba cambiarle la autoridad al Poder Judicial. Miren, el Tribunal Supremo informó favorablemente el indulto de Tejero, y aquello sí fue un golpe de Estado, rebelión armada. Y el indulto fue solicitado nada menos que por la archicofradía de la Real Celeste y Militar Orden. Real Celeste, parece una cosa que no pudo haber pasado. Pasó. No se le concedió el indulto, pero el Tribunal Supremo, con una composición que la va determinando el Consejo General del Poder Judicial, informó favorablemente por razones de conveniencia social. Y ahí fue un golpe de Estado en toda línea, rebelión armada. Y en cambio, a los responsables del proceso por conveniencia social, el Tribunal Supremo informa en contra del indulto, que no es vinculante. Yo escribí un artículo, el Tribunal Supremo nos debe una explicación a los españoles. Porque es verdad que la independencia judicial es un gran reto, la última garantía de la libertad, pero hay demasiados factores, y en un país como el nuestro más, que conspiran contra esa independencia judicial. Entonces, esto no es un debate sobre las modificaciones del Código Penal, solo del delito de secesión. Y hay argumentos consistentes, primero, para intentar resolver este asunto políticamente sin hacer concesiones soberanistas, ni por lo tanto deteriorar la estructura política del Estado de las Autonomías, que debe seguir acorde a la Constitución española. Y segundo, ¿qué alta traición habla usted? Yo conozco una sola alta traición en estos últimos 40 años de democracia. ¿Sabe cuál? La traición del presidente Aznar cuando involucró a España en una guerra ilegal y basada en mentiras, y en contra de la opinión mayoritaria de la sociedad española. Eso fue alta traición. Y en cualquier país en el que
estos procedimientos estuvieran expeditos y en los que la estructura de partidos no determinara, con sus virtudes y sus defectos, grupos parlamentarios tan compactos, el señor José María Aznar había sido procesado por alta traición. Es de los acontecimientos más graves que yo he vivido en mi vida y que nunca pensé que fueran a ocurrir. O sea, que no manejemos las palabras como si fueran ahora, porque para mí, puedo argumentarlo, lo que hizo José María Aznar, embarcando a España en una guerra ilegal, en contra de la opinión mayoritaria, muy mayoritaria de la sociedad española, fue alta traición y sustentándose en mentiras. La mentira de que en Irak había armas de destrucción masiva que el Consejo de Seguridad Nuclear desmintió radicalmente. Lo que estaba detrás era el intento de grandes corporaciones energéticas, petroleras, etcétera, de hacerse con esas fuentes tan importantes de materias primas. Eso es lo que ocurrió. Y miren lo que ha quedado con aquel país. País completamente deshecho, porque no hay nada peor que la inexistencia de Estado. Un Estado autoritario es una desgracia, pero la inexistencia de Estado es todavía peor, porque aquello se convierte en el reino de los diamantes de sangre, de los señores. Esta es la realidad de las cosas, lo mismo que ha pasado en Libia. ¿Habrá algo más amovinable que la dictadura de Gaddafi? Que no haya estado. Lo único más amovinable es que no haya estado, porque entonces pasa lo que está pasando. Entonces, con este tipo de asuntos, hablemos con racionalidad. El gobierno de España, como dijo José María Aznar, es preferible que tomen posesión de un escaño los ex-etarras, no lo he dicho yo, que estén con las armas en la mano. Pero si son parlamentarios, tienen todas las prerrogativas y todos los derechos de participación política que les concede esa representación popular y la Constitución. ¿O es que van a estar en el Parlamento para votar solo lo que el Partido Popular quiera que voten? Y cuando el Partido Popular y Junts votan, que se están oponiendo ambos al cambio de sedición, cuando votan en común, que son socios o coleguitas. Socios o coleguitas. Muchas gracias, señor Pérez. Tiene que terminar. Bueno, yo hago mis argumentaciones hasta donde mi ideal saber y entender me permiten y reitero mi ánimo completamente discrepante de esta moción y le pido al Pleno del Ayuntamiento de Laguna, que representa a esta ciudad, que vote en contra.